Pues no sé en qué momento de la historia la palabra cuentista pasó a ser un insulto. Lo cierto es que durante toda la historia la gente ha creado y escuchado cuentos. En muchas culturas era normal que, después de cenar, alrededor de un buen fuego, se escucharan los cuentos de los más sabios del lugar. ¡Qué pena! Hay cosas que cambian y no para bien. En aquellos mundos lejanos en el tiempo, la gente hacía algo más que escribir un cuento. Lo memorizaba, lo transformaba y lo pasaba de generación a generación. Pues bien, en un alegato a favor de contar cuentos, me gustaría presentarles un pequeño cuento, un cuento inventado por Nuhaila, una niña de 8 años en el momento en el que lo escribió, que ya participó hace unos capítulos atrás en el podcast. Y bueno, antes de nada, sí, sé que aquí hablamos de efectividad, no me he vuelto loco, no te preocupes, después del cuento veremos qué tiene que ver escribir un cuento con la efectividad. Pero antes, bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Bueno, pues vamos allá. Una semana más con la voz fastidiadísima y con gripe que me ha cogido cariño, por lo visto. Pero bueno, vamos a cumplir con el desafío de publicar semanalmente. Y en esta ocasión pues tengo varios capítulos pendientes de gente que me ha ido pasando cosas, amigos, y estarán diciendo, este pasa de nosotros, pero no, están ahí, poco a poco irán saliendo. Y este era uno de ellos. Mi hija, la pequeña, Nuhaila, escribió un cuento y le hacía ilusión que saliese de alguna forma en la web, en el podcast, así que pensé, bueno, ¿por qué no hablar de los cuentos? Se le da poca importancia, pero tiene muchísima. Bueno, vamos a hablar de eso, pero antes vamos a escuchar a la misma protagonista, a la creadora del cuento, que nos lo lea. Es un cuento breve y vamos después a intentar sacar algún resultado efectivo de eso. ¿Estás lista, Nuhaila? Sí. ¿Sí? Sí. Pues venga, vamos allá. Te voy a acercar el micro y todo tuyo. Hubo una vez en la que una parte de España se partió y nunca se supo hacia dónde se la llevó el mar. Y lo peor es que ahí mismo es donde vivía una pareja. Después de 3 semanas la isla se quedó situada en un lugar, pero nadie sabe dónde exactamente. El hombre, que se llamaba Alex, pensó en la suerte que tenía de al menos tener su casa, comida, agua, pues tenían un jardín. La mujer, que se llamaba Laura, intentó centrarse en lo mismo que Alex. Entonces ya no les faltó nada más. Todo era paz, tranquilidad. Tuvieron comida hasta que después de años se quedaron sin nada. Así que Alex se tuvo que ir a buscar ayuda con una barca que construyó con madera. Él tardó mucho en llegar, y Laura, preocupada, tuvo que aguantar un tiempo sin saber dónde estaba. Después, en la tarde llegó un barco a la isla. Laura pensó que era Alex, pero cuando se fijó bien había una tripulación. Dijeron que la isla era bonita y buena para crear un hotel y ganar mucho dinero, así que empezaron a construir un hotel lujoso. Justo cuando se empezó a hacer el hotel de lujo, es cuando se dieron cuenta de que había una casa. Se hicieron los locos, pues no querían perderse el dinero que podía valer ese hotel, así que siguieron construyéndolo. A Laura le extrañó que no se dieran cuenta de que ella estaba allí, así que fue a hablar con ellos. Ellos se rieron de ella, hasta que vino una barca. Solo se veía a 2 hombres. La barca se fue acercando poco a poco. Y era Alex. Venía diciendo que había encontrado un barco con alguien muy humilde que todos los meses iría para darles comida. Aunque la tripulación del barco grande se siguió burlando, el hombre humilde de la barca, que se llamaba Felipe, como tenía móvil, llamó a la policía para que no dejaran que construyeran el hotel. Todo salió en las revistas. Los tripulantes fueron a la cárcel. Los turistas iban a pasar un rato a la isla. Y que Alex y Laura vivieron tranquilos y felices. Y le eligieron el nombre a la isla, que se llamó Talí. Fin. Muy bien, Nuhaila, muy bien ese cuento, ¿eh? Fantástico. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti, querido oyente? Más allá de si Nuhaila ganará el Nobel y yo me sacaré algunas perras, vamos a intentar extraer lecciones prácticas de esto de escribir un cuento. Lo primero, una pregunta sorpresa que Nuhaila no sabía que le iba a hacer. ¿Cómo te sentiste al escribir el cuento? Pues me encantó, pero
Fue un poco difícil porque tenía que estar pensando mucho y me costó, pero después cuando lo hice, aunque fuera un microcuento, me encantó porque es mucha imaginación. Muy bien, pues ya has respondido la segunda pregunta que te iba a hacer, si te costó mucho. Bueno, esto es una primera lección. Vamos allá con la efectividad. Mira, escribir es crear. Más que eso, es transformar ideas e imágenes abstractas en letras y palabras que pueden ser leídas por otros. El lector entonces hará el proceso inverso. Transformará esos dibujos, a los que llamamos letras, en imágenes mentales. No siempre va a llegar a las mismas conclusiones que el escritor. Dependerá de sus vivencias, cultura, estado de ánimo, entre otras cosas. Tú puedes escribir sobre un árbol y cada lector se va a imaginar en su mente un árbol distinto. Esa es la magia de la lectura. Está íntimamente ligada a la creatividad. No sucede lo mismo cuando vemos una película. Ya notan las imágenes, el sonido, todo. No hay que crear nada, no requiere ningún tipo de esfuerzo mental. Por eso, y aquí viene el primer tip o consejo de efectividad, busca tiempo para leer todos los días. Y cuando leas, imagina, huele, siente todo lo que la escena te esté relatando. Y añadido a esto, el segundo tip de efectividad, busca tiempo para escribir todos los días. Y cuando escribas, imagina, huele, siente todo lo que puedas. Puede que en apariencia escribir y leer no tenga que ver con la efectividad, pero no te confundas. Tiene que ver todo. No conozco a nadie que sea efectivo que no escriba y lea. Es esencial para aprender, para aumentar la imaginación, etc. Hay algo muy positivo en escribir. Cuando tú hablas, no hay filtro. Si te fijas, por ejemplo, en alguien que esté hablando y haciendo ademanes, verás que los ademanes van unos milisegundos antes que las palabras correspondientes. Por cierto, esto es un buen truco para saber si alguien miente. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el cerebro piensa, origina un pensamiento y a continuación transmite el pensamiento. Ese proceso es un poco más rápido para los gestos que para articular sonidos. Aún así, es un tiempo muy breve. Piensas y hablas. Esta es la razón de por qué es mejor tener un freno entre el cerebro y la lengua en vez de un acelerador. Es decir, pensemos antes de hablar. Y esto que explicamos es lo que sucede cuando los políticos o otro tipo de personalidades hablan. Muchas veces, para que no se note si mienten o no, pues utilizan técnicas de oratoria que consisten en hacer ademanes muy enfáticos pero que no tienen ningún significado y los hacen siempre al mismo tiempo que hablan, los repiten, porque si no, rápidamente cualquier oyente, cualquiera que los está viendo, pues diría, aquí este no está diciendo la verdad, ¿no? O lo está inventando. Bueno, esto sucede cuando hablamos, pero cuando uno escribe hay un montón de filtros. No es lo primero que te pasa por la cabeza. Piensa. Y ahora, tiempo después, mucho tiempo después que cuando hablamos, escribe. Hay correcciones, borras, vuelves a escribir, lo repasas, vuelves a cambiar algo. Por eso escribir un cuento o un artículo es un proceso mucho más elaborado que simplemente hablar. Leer un libro de alguien famoso, o un libro de cultura general, es extraer lo mejor de esa persona. ¿Qué más efectivo que eso para aprender? Escribir también sirve para aprender de uno mismo. Por ejemplo, en el cuento de antes, ¿no te llama la atención que una niña pequeña hable sobre cosas como un país que se separa, o gente egoísta que no mira por el bien de los demás, o la construcción de un hotel para sacar dinero? Es poco probable que si preguntas a un niño sea capaz de expresar este tipo de inquietudes, pero ahí están plasmadas en un cuento. Por cierto, a mí como padre me sirve para ver hasta qué punto las noticias, lo que sucede en el mundo, afecta a nuestros pequeños. En cualquier película te ponen esto de recomendado para mayores de 16, 14, lo que sea, ¿no? Pero las noticias no ponen nada y deberían poner que son para mayores de 18. Por otro lado, escribir un cuento y escribir un diario se parece mucho. Solo cambia que el cuento es tu propia vida. Y en eso consiste el poder de los diarios. Aquí viene otro tip de efectividad. Escribir un diario, escribir también agradecimiento. Al obligarte a escribir qué ha sido de tu vida hoy, vas a percibir tus sentimientos reales, filtrados. Y esto te ayudará a corregir el rumbo o a tomar decisiones conscientes. ¿A qué suena más a efectividad? Bueno, quizás te estés pensando ahora mismo que esto de contar cuentos no es para ti. Tú eres muy importante, a lo mejor ya tienes cierta edad y no estás para tonterías. Es posible que seas un hombre o una mujer de negocios o alguien que ya ha conseguido muchas cosas en la vida. Pues bien, sorpresa, tú más que nadie necesitas escribir un cuento. Más allá de reforzar o recuperar la creatividad, resulta que hoy en día no llegarás muy lejos si no usas una técnica que han llamado storytelling. Storytelling es un término moderno, que nos gusta un montón decirlo estas cosas en inglés, pero se refiere simplemente al arte de contar historias. Un ejemplo, la empresa Coca-Cola lo lleva haciendo muy bien desde hace años.
sus anuncios publicitarios no piden comprar, cuentan una historia y sacan la Coca-Cola y ya tú comprarás. Y parece que les funciona. Así que ya sea que te enfrentes a una entrevista de trabajo, que tengas que realizar una presentación en el instituto o en una empresa, que necesites vender un producto, usa una historia. Tus probabilidades de tener éxito se multiplicarán. Pero claro, para eso necesitarás estar entrenado, y de ahí la conveniencia de escribir un cuento. Seguramente habrá muchas cosas más que se pueden extraer de lo positivo de escribir y de leer. Así que, ¿por qué no escribes algo? Puedes empezar por escribir un cuento corto. Nujaila ya lo hizo. Así que, si ella lo ha hecho, poca excusa tenemos los demás. ¿Te animas? No importa si el cuento es bueno o no, lo que importa es que empieces cuanto antes. Para terminar, me gustaría citar una frase de la película, o del libro, como lo prefieras, La vida de Pi. Es la siguiente. El mundo no es solo como lo vemos, sino también como lo entendemos, ¿no? Y al entender una cosa, le añadimos algo, ¿no? ¿Eso no convierte a la vida en un cuento? Pues sí, al final resulta que la vida es un cuento y todos somos cuentistas. Bueno, aprovecho para dar las gracias por las valoraciones, los comentarios, ayudan un montón. No hace falta que escribas un cuento en cada comentario, con simplemente decir que te ha gustado, pues eso ya se agradece una barbaridad. A ti no te cuesta mucho y a mí y a otras personas nos beneficia bastante. Recuerda que, como llevo diciendo en los últimos capítulos, la idea del podcast, del blog, es compartir contenido. Lo hago para aprender yo, intento también enseñar a los demás lo que yo voy aprendiendo, pero si los demás aportan, pues esto se multiplica, ¿no? El efecto es ese efecto dominó que ya hemos hablado aquí. Además, no se habla mucho de ser efectivo. Yo me dedico bastante tiempo a leer, a mirar otros blogs, y la verdad es que se habla mucho de temas empresariales y demás, pero ser efectivos en el día a día, utilizar todo este tipo de cosas y hacerlo práctico para que cualquiera lo pueda aplicar en sus vidas, esto no se habla tanto. Así que te animo a que participes en esta comunidad y que aprendamos los unos de los otros. Recuerda que en efectividad.es tienes esta entrada y muchas otras junto con imágenes, vídeos, infografías, y además procuro tener estas entradas actualizadas. Échale un vistazo, por favor, a ver qué te parece. Me despido. Hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente, claro está. Que lo pases muy bien. Que lo pases muy bien.